Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y yo soy Diana Gómez. Y estamos muy contentos el día de hoy, Diana. Sí, Mike, porque el episodio de hoy es muy especial y cuéntanos por qué. Así es muy especial porque es el episodio número 52, lo que significa que han sido 52 semanas que hemos estado compartiendo esto. Así es que cumplimos un año. Sí, imagínate, o sea, ya tenemos un año desde que empezamos a hablar y hablar y hablar. Y hablar y no hemos parado. Y no hemos parado de hablar. Eso son más de 52 horas porque la mayoría de los episodios están en la hora casi justa, a veces un poquito menos, pero nos hemos pasado en varias ocasiones, sobre todo cuando tenemos invitados, que nos le echamos hasta de 1:20. Entonces, o sea que desde mayo del 2018 estamos aquí compartiendo lo mucho, lo poco, todo lo que sabemos y todo lo que queremos transmitir a todos los que nos escuchan. Y aprendido también, ¿no? Hemos ido aprendiendo juntos, yo creo que sí, compartir cosas que ya sabíamos, pero también aprender y descubrir mucho, ¿no? Porque yo lo he dicho desde los primeros episodios y lo vuelvo a repetir, me declaro un eterno aprendiz de las emociones y de la inteligencia emocional. Así es que, pues bueno, ha sido mucho aprendizaje. De eso vamos a hablar hoy. El episodio de hoy no vamos a hablar de un tema estrictamente relacionado con emociones, aunque es muy emocional para nosotros porque pues ya llevamos un año. Así es, y nos vamos a hacer esta recapitulación de todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos vivido y todo lo que está sucediendo y todo lo que viene en un futuro de acuerdo a Expresar Emociones. Porque esto es solo el comienzo. Sí, y aparte está padre porque el día de hoy normalmente tenemos un guión, tenemos ahí, y hoy no, Mike, hoy va a ser a ver cómo nos sale. A ver cómo nos sale. El chiste es platicar y bueno, celebrar y compartir con ustedes esta celebración en nuestro episodio de aniversario. Así es. Entonces vamos a un corte, una breve pausa y regresamos para hablar de nuestros aprendizajes. Bueno, pues estamos de regreso. Vamos a comenzar a hablar, Diana. Pues como tú lo dijiste, vamos a conversar. Es una conversación, es una charla aquí entre amigos que tienen un proyecto juntos y que han estado compartiendo y aprendiendo juntos. Entonces, me gustaría que empezáramos con una pregunta, pues creo que es la pregunta, ¿no? Que es, ¿qué ha significado para ti, Diana? O sea, ¿qué es lo que ha significado para nosotros? Entonces, ¿tú qué me puedes comentar acerca de...? Pues yo pienso que para empezar a hablar necesitamos música así como de esas para llorar. Okay. Muy melancólica, muy nostálgica. Vamos a poner ahorita algo de violines para que... ¿Qué ha significado para mí, Mike? La verdad es que aventarme a muchas cosas, pero no es aventarme como hacer algo completamente nuevo o algo completamente tal vez desconocido, por decirlo de alguna manera. Y darme la oportunidad de compartir cosas, de compartir experiencias, de compartir aprendizajes que a mí me han ayudado en mi vida personal. Es decir, no solo haberme yo quedado con la información que tengo, no solo haberme quedado yo con las experiencias, con la evolución, con el desarrollo que he tenido como persona, como ser humano, sino animarme a quererlo compartir y que más personas pues sepan de esto, porque la verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo como herramienta en mi desarrollo personal, en querer ser una mejor persona, en querer tratar mejor a mi hija, a mis papás, a mi esposo, a mí misma, a mis amigos, o sea, muchos problemas, por así decirlo, que pues normalmente tengo y normalmente tenemos las personas en los que yo me ahogaba en un vaso con agua, pues estas herramientas de inteligencia emocional, la verdad es que me ayudaron muchísimo durante mucho tiempo a sanar, sobre todo esta parte de la relación conmigo misma y las relaciones que tengo pues con las demás personas. Y el aventarme, el animarme a querer compartir esto con las demás personas, creo que para mí ha sido un paso como de valentía. Uh-huh. ¿Por qué? Porque también fui, pues no sé si criticada o juzgada, tampoco me voy a poner en el plan de víctima, ¿no? No es, después de todos estos episodios sería incongruente que me pusiera en el plan de víctima. Pero pues también, o sea, sí fui cuestionada en la parte de yo no soy psicóloga, a lo mejor pues no tengo esa parte de profesión,
Pero me he metido tanto y lo he experimentado ahora sí que en carne propia todos los aprendizajes, todo el desarrollo, que la verdad me he dedicado y he puesto mi esfuerzo, mi intención, mi voluntad, mi inteligencia, mi todo lo que quieras, en aprender de este tema, en aplicar este tema en mi vida diaria, en desarrollar este tema y finalmente en poderlo compartir, ¿no? A lo mejor sí, no tengo 20 años estudiando la parte de inteligencia emocional, pero afortunadamente el tiempo que tengo y que lo descubrí ha sido pues como oro molido, ¿no? Como dicen, fui buscando cobre y encontré oro. Entonces, ¿qué ha significado para mí? Compartir y desarrollarme en un área que descubrí que me apasiona. Muy bien, muy interesante. Y cuando decías que habías sido pues juzgada, ¿no? De que, por ejemplo, en este tema de pues, a lo mejor no eres psicóloga o no tienes esa formación como tal, pues creo yo que no empezamos esto pretendiendo ser los expertos de nada, ¿no? Ni ser los grandes conocedores, ni ser autoridad en lo que estamos diciendo, ni nada, sino simplemente compartir algo, como dices, que nos apasiona, que tú lo has ido descubriendo, esto es algo que a mí también me apasiona, y que se trata mucho más de compartir que de enseñar, ¿no? O sea, sí transmitimos, sí hay cosas que hemos ido aprendiendo y que las hemos querido transmitir, y también es mucho lo que nos hemos ido documentando a lo largo del camino, cuando vamos a compartir algún tema y sobre todo cuando traemos a los expertos que son realmente los que saben de lo que están hablando y pues citamos las fuentes que tenemos y también damos muchos ejemplos de cómo lo hemos aplicado, cómo lo vemos o lo identificamos, lo que estamos hablando en nuestra vida personal, ¿no? Entonces, para mí es más eso, más compartir. No venimos aquí a querer ser gurús, exacto. Somos crear una religión. Yo me declaro un eterno aprendiz y creo que tú también te ves así, ¿no? Como aprendiendo siempre en este camino. Sí, y también, o sea, el hecho de ponerlo en nuestra propia experiencia, en mi propia experiencia, ahora sí que echando a perder se aprende. Claro. Entonces, claro que le hemos regado, claro que yo le he regado, claro que he tenido situaciones donde no he reaccionado de la mejor forma, donde he reaccionado de una manera destructiva. Y creo que también por eso ponemos muchos ejemplos de nosotros, Mike. O sea, no por, como decimos, no por ventanearnos, no por ser ejemplo de malos ejemplos, sino por mostrarnos como seres humanos. O sea, claro. Yo lo que hago es, pues, conózcanme, esta soy, en estas cosas he fallado, en estas cosas o en estos ejemplos lo he utilizado bien. Y entonces a lo mejor mostrando mi vulnerabilidad, mi esencia de ser humano, mis actividades o mi rutina diaria o mostrándoles esta parte un poquito a lo mejor más íntima, para mí es como invitarlos a que si alguien se siente identificado o a que si a alguien le pasó algo similar o si alguien está viviendo por algo o una situación semejante, que yo pueda compartir lo que yo viví, lo que yo hice bien, lo que yo hice mal y cómo a lo mejor logré salir como de esa crisis o de ese problema. Es decir, como dar un poquito, no sé, como de un faro de luz de que hay solución, de que las cosas tienen solución y no se trata de estar aquí como de presumiendo todos mis problemas, ni claro. que fueran para presumir, sino para mí es como mostrar a esta parte de mí, esta parte vulnerable, esta parte de ser humano y de decir, sí se puede. Y yo lo he hecho de esta manera y a mí me ha funcionado de esta manera, a lo mejor a ti te ha funcionado de otra manera, pero justamente es como tratar de identificar esos puntos que como seres humanos tenemos en común. A lo mejor las situaciones no son las mismas, pero de que todos hemos sentido tristeza, enojo, claro. frustración, eso es inherente al ser humano. Así es. Sí, tal vez la situación puede ser diferente, pero creo que todos nos podemos identificar cuando escuchamos a alguien compartir algo que le ha generado una emoción que todos hemos sentido, ¿no? Y yo aquí me gustaría decirte, voy a hacerte un comentario, Diana, y es que creo que eres un muy buen mal ejemplo. Siempre lo he sabido. Eres un buen mal ejemplo. Gracias por ilustrarnos de esa forma. Bueno, pues mira, yo te comparto lo que para mí ha significado este año de estar compartiendo aquí contigo y con quien nos escucha. Yo
yo tenía identificado que esto me gustaba, que el tema de las emociones, y bueno, había dado talleres de inteligencia emocional, y en los programas, en los procesos en los que participo, está mucho involucrado la parte emocional, y es como donde yo más me meto, ¿no? Cuando trato temas, ya sea de tutoría, coaching, etcétera, pues yo me voy mucho más por esa parte. Sin embargo, había algo que yo quería hacer desde hace años, que yo tenía identificado y que no lo había hecho, y que esto fue una excelente oportunidad, que fue el podcast, ¿no? Yo quería hacer algo que pudiera transmitir mis ideas, lo que estaba pensando, lo que iba descubriendo, mi forma de ver el mundo, muchas veces, o sea, más que conocimiento, es como mi forma de ver el mundo y lo que he ido aprendiendo también. Pero no había encontrado un espacio, no sabía exactamente en qué. Decía, bueno, tal vez un podcast, porque yo había escuchado podcasts que me gustaban mucho, y tal vez eso me inspiró a pensar que podía ser un podcast, pero en realidad no sabía qué, ¿no? Entonces, cuando empezamos con este proyecto, o con esta parte del proyecto, porque expresar emociones es más, esto es una parte, pues encontré eso, y fue algo que yo no me había dado cuenta, pero reflexionándolo en estas últimas semanas, me di cuenta de por qué me gusta hacer esto. Y es algo como muy básico, pero muy poderoso, que es: esto me permite expresarme. Entonces, expresar tus emociones. Exacto. Entonces, estar aquí, expresarme, ¿no? Expresar lo que pienso, expresar lo que siento, o expresar lo que he sentido en algún momento, y reflexionarlo y compartirlo, como tú, o sea, poner ahí el mal ejemplo, si tú quieres, o simplemente, pues el ejemplo de un ser humano, ¿no? Que pasó por algo y que habla de esos aprendizajes, de esas experiencias, y que lo que busca es, pues, compartir también, y que le sirva a alguien para sentirse identificado, tal vez sentirse comprendido, o entenderse mejor, o entender mejor por qué ha sentido las cosas. Entonces, yo, si lo pudiera poner todo esto, que yo sé que siempre digo, o constantemente digo las cosas en muchas palabras, ¿no? He hecho mucho choro. Pero si lo pudiera decir en una sola palabra, para mí, o resumir en una sola palabra, esa palabra sería: ¿qué ha significado para mí? Expresarme. Iba a decir un canal de expresión, pero pues eso es más de una palabra. Pero sí, ha significado para mí eso una forma, una posibilidad de expresarme, y compartir, que es algo que me gusta mucho. Entonces, pues creo que eso es lo más importante. Y o sea, he visto muchas cosas de mí, he reflexionado cosas, he entendido mejor cosas de mí mismo, cosas que me han pasado, cosas, cuando hablamos, por ejemplo, de la tristeza, que fue el episodio 9, compartí yo, pues, una de mis experiencias que me generó tristeza, pero cuando lo estaba compartiendo en ese momento me estaba dando cuenta o sea, estaba como todavía haciendo reflexión, y tenía aprendizajes de esa tristeza que viví. O sea, dije, no, creo que lo que yo pensaba que me causó la tristeza, o sea, la pérdida que había detrás de esa tristeza, no era la que yo creía, ¿no? Que en este caso era una persona. Dije, no, es que no perdí la persona, porque la persona nunca la tuve. Lo que perdí es las ilusiones que yo tenía, ¿no? Y que eso fue lo que perdí, y es a lo que le estaba dando valor, como a todas esas ilusiones que me hacía, etcétera. Entonces fue muy interesante, porque dije, wow, o sea, sigo aprendiendo de cosas que pasaron hace años por el hecho de estar compartiendo todo esto, ¿no? Y es que a veces, justo cuando hablamos y cuando contamos nuestra historia, es cuando nos damos cuenta que hay mucho más, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que también ha significado para mí, bueno, creo que me voy a adelantar, pero la parte también de escuchar. O sea, como una de las cosas que he aprendido con esto es la parte de escuchar las historias. Gracias a esto, al yo abrirme, al yo contar mis historias, al yo contar mis experiencias, también hay personas que se han abierto conmigo. Y me he dado cuenta que cuando expresamos, que cuando compartimos, la carga se vuelve más ligera. Claro. Ya no me la quedo solo yo, ya la pude expresar, ya me pude desahogar, como comúnmente se dice, ya pude sacarlo de mi pecho, y eso aligera de entrada así la carga. Entonces, la parte de poder hablar y decir lo que estoy haciendo. Y eso, la verdad, ha sido muy significativo para mí, el hecho de yo poder expresar y compartir lo que siento, mis experiencias. Ahora sí que en micrófono, y que me escuche todo el mundo. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Y el que las personas también
se abran conmigo y me cuenten, y te digo que incluso personas se acercan a mí de primera instancia y se han abierto, o sea, me cuentan su historia. Entonces, eso yo me siento, la verdad, como honrada. Pues no sé si dar o brindar esa confianza para que las personas también tengan la posibilidad de expresarse conmigo y de saber que somos seres humanos, que son seres humanos igual que yo y que los voy a estar escuchando y que vamos a estar en este momento de confianza que la verdad lo valoro muchísimo. Entonces también esto ha significado para mí el estar aquí exponiéndome ante este público y permitiendo abrirme y permitiendo que otras personas se abran conmigo. Muy bien, muy, muy interesante. O sea, me gusta tu reflexión y me identifico con muchas cosas. Y me gustaría saber cuál ha sido tu episodio favorito de todo esto. O sea, ya hablamos de lo que ha significado para nosotros, pero tal vez tenemos un episodio que fue el consentido, ¿no? O el que más nos gustó, o el que más nos llegó, el que más nos movió, no lo sé. ¿Tienes identificado tú un episodio así que sea especial para ti por encima de los demás? Pues la verdad es que no podría nombrarte uno, pero ¿sabes cuáles me han encantado? En los que hemos tenido invitados. Claro, sí. No, me han encantado, aprendo muchísimo y ¿sabes qué? También que me río mucho. Me es muy, muy, muy divertido escuchar y platicar entre nosotros. Obviamente la parte de aprender. Cuando el episodio de los géneros musicales, el episodio de mindfulness, el del duelo. O sea, todos los que hemos tenido invitados, el de propósito de vida, el de relación de pareja también creo que es uno de los más... de los más escuchados. El más escuchado. Creo que es el más escuchado y la verdad es que ese episodio también me pareció fabuloso. Sí. Creo que yo incluso lo escuché como 2 o 3 veces. Cada vez que quiero recordar algo, lo vuelvo a escuchar, ¿no? El de emociones y salud. Creo que mis episodios favoritos, podría decirte que son donde hemos tenido invitados. ¿Por qué? Porque creo que es donde he aprendido otras perspectivas y eso pues me enriquece. Claro, ¿Y tú, Mike? Sí. También me han gustado mucho cuando hemos tenido invitados, ¿no? Y que se alargue, que la charla se hace muy amena y también coincido contigo. Da una nueva perspectiva, aprendo mucho, aprendo más, ¿no? Todavía. Cuando tenemos invitados es algo que he disfrutado mucho. Y si quitáramos así los de los invitados, vamos a decir para decir, ok, bueno, ya sabemos que esos son los que a los dos nos gustan más cuando hemos tenido invitados. Después de eso, tal vez uno de los episodios que recuerdo como que me dejó más satisfecho, no sé si es el que más disfruté o no, todos los disfruto, pero es uno que dije, me quedé muy satisfecho de cómo lo hicimos, fue el de la necesidad de tener razón. Ese, no sé, es algo que se me quedó. Ese me gustó mucho también. ¿Te cayó el 20? ¿Te sentiste identificado? Sí, yo creo que sí, exacto. O sea, me sentí identificado. Cuando hablábamos en los primeros episodios que hablábamos de emociones específicas, ¿no? Que hablábamos ya como, o sea, del miedo, del enojo, esos también me gustaban mucho. Quizá también porque es un tema que tenía yo más digerido y entonces sentía que fluía más, sentía que podía compartir un poco más o mejor. Entonces esos me han gustado también, pero sí, definitivamente con invitados ha sido cuando más lo he disfrutado. Sí. Así es. Bueno, Diana, entonces vamos a una breve pausa y continuamos con esta charla interesante en este episodio de aniversario. Y bueno, ya regresamos ahora sí, Mike, para empezar a hablar de nuestros aprendizajes. Y hace ratito, la verdad es que yo me había adelantado, pero ya quería entrar en el tema. Creo que una de las cosas, y ya lo comenté, que he aprendido es a escuchar. A esta parte de mostrarme vulnerable, pero también de mostrarme abierta y dispuesta a escuchar, dispuesta a no interrumpir, porque es algo de lo que me di cuenta, que me gustaba interrumpir, que me gustaba intervenir, dar mi opinión, mi comentario. Y ahora, cuando tengo el impulso o la necesidad de decir algo, yo solita me guardo silencio y me digo a mí misma, escucha.
Porque esta parte de respetar el momento de la otra persona, de respetar la expresión de la otra persona, para mí se ha vuelto cada vez más importante. Y entonces uno de los grandes aprendizajes que he tenido con todos estos episodios y con toda la información y con toda pues no sé si decirlo, la sabiduría que hemos compartido, es el aprender a escuchar. Pero como lo hablábamos en el episodio de escucha, desde una parte activa, desde una parte profunda, de realmente escuchar y comprender lo que la otra persona está diciendo y sintiendo, porque no solamente es escuchar las palabras, sino es escuchar lo que hay de fondo, es escuchar como desde el corazón. Creo que esto es algo que he aprendido a hacer y que lo he puesto en práctica cada vez más diario. Te digo, esa parte de cuando siento la necesidad o el impulso de interrumpir, luego me reprimo a mí misma, o sea, y me digo, Diana, escucha, es el momento de escuchar. Oye, y te empiezas a recriminar a ti y entonces dejas de escuchar, ¿no? Y dejo de escuchar por estarme diciendo, ya ves, Diana, siempre quieres interrumpir y ya no escuché. No es cierto, no. Sí he aprendido a escuchar de una mejor manera. Pues es que escuchar no es fácil, Diana. No estamos acostumbrados, no estamos educados, al menos en esta sociedad, a escuchar. Muchas veces queremos tener la razón, hemos hablado de eso, ¿no? Un episodio, la necesidad de tener razón, y ahí pues dejamos de un lado la escucha, ¿no? Tuvimos el episodio de escucha, el 26, la escucha y las emociones, en donde pues hablamos qué sucedía cuando escuchamos a los demás, cómo impacta eso a nivel emocional, y es difícil, requiere mucha energía, prestar atención, estar presente, escuchar, y estar al mismo tiempo monitoreando esa vocecita interna que quiere el protagonismo, ¿no? Es, pues a veces incluso consume energía. Yo me acuerdo las primeras veces que recién que había terminado la certificación de coaching, cuando empezaba con las tutorías en el diplomado de habilidades gerenciales, que era ejercer esta escucha activa, yo acababa agotado. Así, después de una sesión, acababa agotado. Ya no me pasa que acabe agotado como antes. Porque ya no les pones atención. Porque ya no escucho, ¿no? No. Pues tal vez porque ya incorporé más esa habilidad, tal vez yo lo pienso así, pero antes era un esfuerzo más consciente de estar como regresando al presente. Así es. Entonces acababa muy, muy agotado y siempre muy satisfecho, ¿no? O sea, como un agotamiento físico, porque pues también el estar prestado, o sea, el ejercicio mental, intelectual, o sea, el usar el cerebro consume mucha energía también. Sobre todo las actividades que son conscientes, los pensamientos conscientes. Todo lo que es inconsciente, pues está como en piloto automático y se utiliza de una forma muy eficiente por el cerebro, ¿no? Es un proceso bastante más eficiente que los procesos conscientes, que consumen más energía. Entonces también por eso es agotador. ¿Sabes qué es lo que más me ha costado en esta parte de escuchar? Es escuchar cuando estoy en una discusión, ¿no? En un conflicto, claro, porque la emoción está ahí al tope, a todo lo que da, y sobre todo haciéndome referencia pues al enojo, a la frustración. Sí. Y sí me he percatado que cuando la otra persona me quiere decir su punto de vista, pero la otra persona está molesta, y yo también estoy molesta, detecto que escucho para responder. Sí. Y justamente a eso ahora es cuando más me he dicho, silencio, escucha a la otra persona qué es lo que le está molestando y qué es lo que te quiere decir, Diana. Entonces es cuando con mi enojo y con mis ganas de contestar y de debatir, y a ver, escucha, porque tengo que escuchar o quiero escuchar lo que la otra persona tiene que decir, sobre todo para entender qué es lo que la otra persona o la postura de la otra persona, los sentimientos de la otra persona y qué fue lo que falló o qué fue lo que está causando la molestia o el malentendido. Pero escuchar cuando está la emocionalidad al tope es todo un reto. Es un reto. Se necesita, pues no sé si es entrenamiento, pero escuchar con la emocionalidad al tope no es tan sencillo como pareciera. No es tan sencillo. Yo diría práctica, ¿no? Práctica, o sea, si bien a lo mejor podemos hacer uso del conocimiento académico, de cursos que hablan sobre el escucha y que profundizan mucho sobre eso, pues eso desde luego que nos ayuda y nos hace dar más pasos. Pero ya sea que recibas esa instrucción para escuchar
o sea un acto voluntario y que por tu cuenta dices, a ver, voy a hacer formarme el hábito de escuchar. En cualquiera de los dos casos, ya sea que alguien te transmite conocimiento o tú generas reflexión y a partir de ahí comienzas un nuevo hábito, una nueva práctica. Yo creo que la clave es practicarlo, ponerlo en práctica y cuando se te olvide, pues regresar y regresar y regresar. O sea, creo que eso es la clave, ¿no? Es como la meditación o el mindfulness. Claro. O sea, es regresar y regresar y regresar al presente. Puedes ir a un curso de meditación o puedes intentarlo por tu cuenta, simplemente estar en silencio. Pero hasta ambos que no caminos lo practiques, vas a llegar, exacto, pero tienes que practicar, ¿no? Tú, Mike. Mis aprendizajes. Digo, a mí me faltan más, pero para claro. no echármelos yo todos. Bueno, uno de los aprendizajes que he tenido es aprender más de mí mismo. O sea, entenderme un poco más, entender ciertas emociones que tenía o que tengo incluso y que se detonan en ciertos contextos o en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cosas que tienen que ver con mi familia, ¿no? Cosas que, pues que a lo mejor al crecer pues me fueron doliendo, me fueron dejando ciertas cicatrices y que eso modificó o más bien estableció, ¿no? Definió, es la palabra que quería, definió parte de mi comportamiento, de mis reacciones ante ciertas situaciones. Yo compartí en el episodio del enojo, que es el número 7, que yo antes me enojaba mucho, ¿no? O sea, que esa es una emoción que a lo mejor no muchas personas podrían pensar que yo me enojo o me enojaba mucho, pero el enojo es una emoción que estaba muy presente antes y que hoy en día sigue estando presente. O sea, me doy cuenta que hay cosas que me causan enojo, pero antes no era tan capaz de escuchar ese enojo, de darme cuenta que estaba ahí y que estaba ahí queriendo ser reprimido. Porque el enojo es algo que para manejarlo en algún momento, pues lo que busqué fue más bien reprimirlo, ¿no? Antes como de empezar a empaparme de todo esto que hemos estado compartiendo. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Escuchar más a mis emociones, o sea, aprender más de mí mismo, aprenderlas a identificar más, o sea, lo que hemos compartido de identificar emociones, etiquetarlas, todo eso ha ido sumando, a pesar de que algunas cosas yo las sabía, no todo lo que hemos compartido obviamente, pero por ejemplo, la comunicación no violenta no era algo en lo que yo estuviera tan familiarizado o no en esa estructura o esa forma. Y me ayudó mucho a discernir todavía más y a identificar más emociones y como que le dio una estructura un poquito más sólida a lo que yo traía. Entonces eso me aporta, eso y muchas otras cosas más me han aportado. Entonces uno de esos aprendizajes ha sido escuchar mejor mis emociones, comprender mejor y hasta entender muchas veces, o en algunas ocasiones, de dónde viene ese enojo. Empezar a ver patrones de a ver cuáles son las cosas que me molestan, qué pasa o cuáles son las cosas que pasan y qué tienen en común que hacen que yo, por ejemplo, me moleste. No solo con el enojo, pero bueno, es la que ahorita me vino a la mente. Y entonces con eso entender más cómo mi historia me ha ido formando una forma sobre todo de reaccionar emocionalmente. Y entonces ese entendimiento me ha ayudado a que las emociones vayan perdiendo esa fuerza o ya no se presenten de la misma forma o las puede ir trascendiendo y porque ya me genera un aprendizaje, ¿no? Entonces, ese es uno de muchos también. O sea, yo también se podría decir, he aprendido muchísimo, pero ese es uno. He aprendido también muchas cosas de ti, Diana. Tenemos personalidades diferentes, somos muy buenos amigos, pero también siempre o nos estamos molestando o estamos peleando, a veces peleando por diversión, ¿no? No en mala onda. O bueno, casi siempre por diversión, porque te encanta molestarme. Pero eso he aprendido mucho. O sea, también cuando hemos tenido algunos desacuerdos o que yo tengo puntos de vista diferentes sobre algo y entonces te quiero dar mi punto de vista, pero también decir, bueno, a ver, pero ella cómo le está viendo y cómo le digo, o sea, para que no sea una imposición y bueno, a lo mejor también qué es lo que yo tengo que aprender para que no sea mi punto de vista el que para que no predomine, ¿no? Mis chicharrones traen. Ajá. Entonces, pues como eso me ayuda mucho. O sea, trabajar contigo en esto me ha dado aprendizaje. He aprendido de ti. O sea, lo que no debo hacer, pues, es lo que he aprendido. De mal ejemplo. Fíjate que otra de las cosas que he aprendido y que me ha causado conflicto es que, o sea, así te lo voy a poner, de repente me enojo y de repente quiero reaccionar como comúnmente reaccionaría con el drama o con el berrinche o con el enojo así
destructivo, por decirlo de alguna manera. Y ha habido 2, 3 personas en mi familia que me han comentado, eso no es de inteligencia emocional. Uy, no tienes una idea cómo me da coraje eso. Te enojas más. Me enojo más. O sea, me enojo más porque, yo dije, bueno, ¿qué pretenden? ¿Que no me enoje? Pues no, claro que me voy a seguir enojando. El aprender de inteligencia emocional no significa que me voy a volver iluminada y que no voy a dejar de sentir emociones. Eso ya lo hablamos desde los primeros capítulos, que siempre vamos a sentir las emociones. Así es. El pretender no sentirlas, pues más bien sería reprimir mis emociones, ¿no? O sea, entonces las emociones siempre las voy a sentir. Y hay veces que sí he estado tan molesta que mi metamomento, del cual ya lo hemos platicado, no me da lo suficiente para respirar y actuar de otra manera distinta. Y lo digo, o sea, claro que cada vez mejoro, pero pues, o sea, como dices, ¿no? Cada vez aprendemos más. Yo quiero saber si al menos ha disminuido la cantidad de gente que has golpeado cuando te enojas. Ay, sí, ya no he golpeado a nadie. Pero sí, la verdad es que hay veces que me he enojado tanto que es más, hasta me enojo con la inteligencia emocional. Es más, hasta me enojo conmigo misma por saber de inteligencia emocional, porque ahora ya siento que ya no tengo el derecho de hacer berrinche y hacer drama, porque ya sé cómo hacer las cosas distintas, ¿no? Entonces, hasta me enojo de bendita ignorancia de si no supiera inteligencia emocional podría hacer mi drama y mi berrinche a gusto, pero como ya Exacto. lo sé, no tienes pretexto. Ajá, ya no tengo pretexto. Y entonces sí ha habido 2 personas, específicamente mi mamá y mi esposo, que sí me han dicho, eso no es de inteligencia emocional. Y yo, ¡ay, cómo me choca, cómo me enoja! Porque sé que tienen razón, pero sé que en ese momento quiero hacer drama porque estoy muy enojada. Claro. Bueno, es que también romper los patrones, pues toma tiempo cambiar esas estructuras mentales y generar nuevas, ¿no? Y yo creo que a todos nos pasa. O sea, también yo de repente digo, a ver, esto, ¿qué onda conmigo, no? Estoy poniendo en práctica de lo que hablo, así que estoy predicando con el ejemplo, ¿no? Y sí, me doy cuenta que a veces no, a veces... Que a veces no se me va, ¿no? Pero ¿sabes qué? Algo que sí que creo que nos ha ayudado a los dos, no sé si te identifiques con esto, pero es que nos damos cuenta. O sea, ya Sí. lo sabemos y entonces ya podemos reflexionar de eso. Si no lo alcanzamos a hacer en ese momento, en el metamomento, después podemos hacer una reflexión y eso nos genera aprendizaje. O sea, como quiera que sea, pues tan en el hoyo no estamos, ¿no? Ya por lo menos nos damos cuenta que la regamos, ¿no? Así es. Que no reaccionamos de la manera constructiva que podríamos haberlo hecho. Sí, porque podríamos quedarnos en nuestra ignorancia y pues así no generar ningún aprendizaje, pero la capacidad al menos de reflexionarlo de manera posterior, y estoy seguro que también ya en muchos momentos tú también te contienes y ya no reacciones de esa forma y ya ves las cosas de una perspectiva diferente. No quiere decir que todo el tiempo ¿no? te tengan que estar tampoco. diciendo. Y fíjate que también me pasó una vez donde tuve un conflicto, igual con una persona de mi familia, y me percaté del orgullo de no querer hablar o no querer solucionar el tema con esa persona. Y como esa persona vive lejos, dije, pues no pasa nada, ¿no? O sea, cada quien por su lado y no hay necesidad de solucionar dicho conflicto. Pero cuando veo a esta persona y me percato de mi orgullo de, ¿yo por qué le tengo que hablar? Es cuando dije, ¡trin! Inteligencia emocional. Y cosas que yo he dicho pues la persona más consciente es la que tiene que dar el primer paso, porque es la persona que sabe que tiene que hacer algo al respecto. Claro. Y en este caso, pues la persona más consciente del problema y la persona más consciente de lo que se tenía que hacer en ese momento, pues yo asumí que era yo y que efectivamente estaba viendo una parte de orgullo, una parte de que había enojo guardado y entonces, pues respiré y me hice consciente de que efectivamente yo era la persona que tenía que dar el primer paso si quería solucionar esa situación. Y sí, no me pude hacer pato, como se dice aquí en México, no me pude hacer la que no sabía nada, no me pude hacer mensa. Y tuve que dar el primer paso, tuve que dejar ese orgullo de lado y justamente hacer como estos pasos de comunicación no violenta de a ver qué fue lo que sucedió, qué es lo que siento, qué es lo que va a pasar y pues enfrentarme en esta conversación difícil, porque fue una conversación difícil que bueno, al final nos terminamos abriendo, terminamos solucionando el problema, pero como dijo el abuelito de Spider-Man, ¿no? Con el tío Ben.
El tío Ben, with a great power comes great responsibility. Entonces sí, cada vez que tenemos mayor conocimiento, pues tenemos la responsabilidad de usarlo para algo. Y en este caso, pues el tener conocimiento de estas habilidades emocionales, pues me da la responsabilidad de utilizarlo cuando es necesario. Y dejar ese orgullo de lado, ese drama, ese berrinche que bien me salía hace un par de años, para tener relaciones y resolver conflictos de una manera más constructiva. Entonces, eso he aprendido. Oye, y también me doy cuenta que ya no hemos peleado tanto. Porque antes, o sea, independientemente de que peleábamos así como de broma y por molestarnos, también teníamos nuestros momentos de que... Sí, ¿te acuerdas cuando hice cuarentena de ti, de no hablarte? Ah, sí. Pero ve, aquí seguimos. Aquí seguimos. Y ya no, o sea, yo como que ya hemos también dado pasos aquí en nuestra amistad. Ya no, sí. ya no tenemos esos momentos, ¿no? De que pues a lo mejor nos molestábamos demasiado y no arreglábamos las cosas y había ahí una separación. Oye, en vez de temporal. ser una relación tóxica, éramos una amistad tóxica. Una amistad tóxica. Pero bueno, creo que hemos aprendido mucho en esto, ¿no? También ha sido un buen material de entrenamiento y para tener paciencia, porque se requiere. ¿Qué más has aprendido, Mike? ¿Qué más he aprendido? Yo sobre las herramientas, por ejemplo, sobre la comunicación no violenta, es algo que he empezado o que he ido poniendo más bien en práctica de una forma más consistente. Entonces ya como que esa parte a lo mejor un poquito más teórica también me ha servido. En eso he aprendido mucho porque lo que nos hemos tenido que documentar, aquellos temas que tal vez sabíamos un poco, algunos sabíamos más y que compartimos así, ¿no? Con cierto conocimiento, pero hay otros temas en donde vamos a investigar para compartir de esto o los invitados que hemos tenido. Entonces, a nivel, vamos a decirlo así, teórico, también he tenido muchos aprendizajes de pues algunas definiciones o conceptos o de dónde viene, no sé, un estudio, por ejemplo, lo que tuvimos con la última invitada, con Litzuli Zárate, que fue lo de Cultivating Emotional Balance, que esta parte, ¿no? de ciencia y espiritualidad que se unen bastante bien para dar un taller, un curso que pues le trae balance, le trae equilibrio a las personas, o eso es lo que busca. Pues también fue para mí, por ejemplo, hay ese tipo de temas muy interesante, aprender también de dónde viene, aprender que hay estudios detrás y aprender que además eso estaba en congruencia con lo que desde hace ya cientos o miles de años pues algunas tradiciones como la budista ya lo venían manejando, ¿no? Entonces, aprendizajes teóricos muchos, aprendizajes prácticos todavía más, aprendizajes sobre mis emociones, sobre mí, sobre lo que no me gusta, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me molesta, resolver algunas cuestiones y también el ya no engancharme, o sea, irme enganchando, cada vez engancharme menos con cuestiones que podrían molestarme o que podrían causarme malestar. Ya no me engancho tanto también. O sea, si lo pudiera a lo mejor resumir, para mí... Si pudiera, a ver si lo puedo. Este año me ha ayudado como que a avanzar más rápido de lo que había estado avanzando. Uh-huh. Como que poner en práctica y aterrizar muchas cosas que tal vez estaban muy bien aquí guardadas en tu cerebro, teóricamente, académicamente, pero que no siempre en la práctica sucedían. A lo mejor sí sucedían, pero esto, como que se aceleró el proceso, ¿no? Yo creo que, y eso, pues bueno, todo el aprendizaje que eso conlleva, pues creo que es mucho. Y además el darme cuenta que o sea, ir descubriendo todo lo mucho que todavía no sé, ¿no? Uh-huh. Y que me falta. Entonces, mientras más aprendes, más te das cuenta de que te falta mucho por aprender. Y, a ver, ¿y tú qué otros aprendizajes has tenido? Aparte de aprenderte a ya no golpear a la gente. Bueno, esta parte de hablar en primera persona, todo el tiempo me la he estado recordando. Y ahora a todo el mundo que escucho, que dicen, es que todos nosotros debemos, y que todos, y que nos pasa. Y yo así de, ¿a quién? ¿A ti o a mí? Habla en primera persona, ¿no? Esta parte me ha sido interesante. Otra de las cosas que he aprendido mucho y que he investigado y que, más bien, que he armado como el rompecabezas con lo que tú sabes, con lo que yo sé. Digo, tú eres como mucho, bueno, tienes aquí tu biblioteca de no sé cuántos libros que la otra vez nos decía. Eres muy en esta parte como más teórico, de esta parte de información más documental. Y a mí la parte que me encanta y que me fascina, pues es la parte física, ¿no? La parte del movimiento, la parte de como esta inteligencia
experiencia corporal. Y es unir estas dos cosas ha sido para mí como un rompecabezas. Por ejemplo, yo todo lo que he visto y lo que he vivido a través del cuerpo, pues es que el cuerpo guarda nuestras emociones, ¿no? Pero ya cuando me pongo a analizarlo así científicamente y con todos los datos que tú nos has dado, por ejemplo, de que el estrés genera cortisol, de que tal emoción genera adrenalina, etcétera, etcétera. Entonces, claro, todo empieza a tener lógica. ¿Por qué? Porque si yo todo el tiempo estoy en una emocionalidad de estrés, entonces mi cuerpo fisiológicamente va a estar segregando cortisol, 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 y por supuesto que todo mi cuerpo va a estar guardando en cada una de mis células ese cortisol. Por lo tanto, mi cuerpo se va a adecuar a vivir con ese tipo de hormona y mi cuerpo va a empezar a tener cambios físicos y va a empezar a experimentar síntomas derivado a esa segregación de cortisol durante tiempo prolongado. Entonces, de decir mi cuerpo guarda las emociones, ahora entiendo cuál es todo el proceso. Y sí, finalmente yo entiendo que si tengo estrés me va a doler la espalda, me va a dar gastritis o me va a dar colitis o va a alguna parálisis facial, pero no es por arte de magia, es por toda esta parte fisiológica que se va a estar segregando, todas las hormonas que se van a estar segregando en mi cuerpo derivado de una emoción. Y entonces podemos empezar a sanar el cuerpo o empezar a sanar las emociones. Podemos ir de adelante para atrás o de atrás para adelante y finalmente vamos a tener el mismo resultado. Podemos empezar a trabajar desde el cuerpo, a movernos diferente, a ejercitarnos, a liberar nuestras articulaciones, y eso, como reacción en cadena, va a ayudarnos. O sea, si yo hago ejercicio, eso va a ayudar a reducir mis niveles de cortisol y por lo tanto a reducir mi estrés y por lo tanto a tener mayor bienestar, y entonces a lo mejor voy a experimentar emociones más placenteras como la alegría, como la tranquilidad. O puedo empezar trabajando con mis emociones, a identificar que siento estrés y entonces de ahí derivar en alguna estrategia para cambiar eso, y a lo mejor ya no voy a segregar cortisol, a lo mejor ya ahora voy a segregar dopamina y entonces mi cuerpo ya no lo va a resentir. O sea, por donde quieras empezar a trabajar, finalmente para mí ha sido como armar un rompecabezas con las emociones como pilar central. Claro. Sí, es interesante esto. Tú que eres mucho del movimiento y que incluso, bueno, tienes tu centro, ¿no? De acondicionamiento físico e inteligencia emocional. Así es. Entonces, bueno, pues tú lo llevas a la práctica de una manera muy corporal y además, pues estudiaste pues este tema de las emociones a través de la danza, ¿no? Y sí, pues sí, todo tiene mucha congruencia. Todo es sistémico, todo es parte de un sistema más grande en donde cada elemento interactúa y lo que le pasa a uno le pasa al resto del sistema, se impacta en mayor o en menor medida. Entonces, pues bueno, es una forma interesante, ¿no?, de verlo ya de una manera más integral. Muy bien, Diana, pues, ¿te parece si vamos a una pausa y regresamos a nuestro último bloque ya para hablar ya de nuestras qué últimas rápido! Y eso que no teníamos guión. Así es. Entonces regresamos en un momento. Bueno, pues estamos de regreso, Diana. Está siendo una conversación muy interesante porque pues estamos compartiendo lo que ha significado para nosotros, lo que hemos aprendido de esta aventura juntos, ¿no?, de este año. Y parte de esto que hemos aprendido, como ya lo mencionamos en el primer bloque, es las personas que han estado con nosotros, que nos han acompañado y nos han transmitido sus conocimientos, su experiencia, su sabiduría, su forma de ver las cosas, su perspectiva, su tiempo, su agradable conversación. Algunos pues los hemos tenido de manera presencial, los que están en otra ciudad pues los hemos tenido ahí conectados a través de la tecnología, pero a todos y cada uno de ellos les agradecemos y queremos reconocerles, ¿no?, su contribución a que esto sea pues algo mejor, algo que dé todavía más de lo que tú y yo solos podríamos dar, ¿no? Entonces, pues sin estos invitados, y bueno, que seguiremos teniendo invitados,
sin estos invitados, creo que no sería lo que es hoy este programa. Así es. Y tuvimos, si no me equivoco, 7 invitados en este año, Mike. Y pues creo que es momento de agradecerles. Primero a Lisa Martínez, que ella estuvo con nosotros en el episodio 10 de Géneros Musicales y Emociones. Muchas gracias, Lisa, por haber estado con nosotros. Nos dio mucho gusto tenerte. A Carla Martínez Quiroga, que estuvo con nosotros en el episodio 12 de Mindfulness. Muy interesante. Y creo que esta herramienta de Mindfulness se ha repetido en diversos capítulos, ¿no? Sí. Que para tratar la ansiedad, el miedo, para todo. Exacto, sí, ha sido, creo que la herramienta por excelencia. Ya sea que le llamemos así o no, está muy relacionado con mucho de lo que hemos hablado. Así que bueno, también Carla, muchas gracias. Carla, una gran amiga mía, y desde Argentina nos estuvo acompañando en esa ocasión. Y bueno, sigue por allá. Pero bueno, pues les agradecemos mucho que nos haya acompañado aún en la distancia. Así es, también a Maritere Delgado, que ya estuvo con nosotros en el episodio 23 del duelo y sus emociones. Sí, es un tema, creo yo, pues un tema fuerte, ¿no? Profundo, sobre todo ante la pérdida de algún ser querido. Así es. Que nunca estamos preparados para eso, y las emociones involucradas creo que se colapsan. Entonces ahí, Maritere, muchas gracias por todo lo que Maritere compartiste con nosotros. Gerson. Exacto, también un episodio muy, muy dinámico, muy divertido ahí con la energía de Gerson, ¿no? Que fue sobre propósito de vida. Yo lo veía muy emocionado él hablando de su tema, de lo suyo, y creo que también por eso tiene, veo que está en conferencias y está haciendo como que siempre anda por todos lados, ¿no? Tiene esa chispa. Así es, entonces bueno, también lo hiciste muy ameno, Gerson. En el capítulo 32. Propósito de vida. También tuvimos a Melissa Rocha. Melissa en el episodio 38 de Relaciones de Pareja, Inicio y Ruptura. Tuvimos 2 partes de Relaciones de Pareja. La primera fue con ella y lo hubiéramos dejado mejor para la segunda, para que así fuera en crescendo, ¿no? Que fuera, porque fue un episodio fenomenal. Es el episodio más escuchado de Expresar Emociones, y le siguen muy de cerca ahí algunos otros. Le sigue en segundo lugar muy de cerca el capítulo 12 con Carla, el de Mindfulness. Y bueno, todos los episodios que hemos tenido invitados también han sido episodios muy escuchados. Se me hace que ya solo vamos a tener invitados, sí, para que nos escuchen más, para subir el rating. y bueno, muy, muy interesante tema también con Melissa. Muchas gracias. Fue también de mis episodios consentidos. Luego tuvimos también con Francisco Garduño el episodio 43, que él nos acompañaba a la distancia, y hablamos de emociones y salud, la parte de bioneuroemoción. Así si te acuerdas de cómo tenían la relación nuestras enfermedades con las emociones. Una tema, perspectiva muy interesante, sí, ¿no? Para seguir como abriendo la mente a nuevas formas de concebir las emociones y el impacto que tienen en nuestra vida y bueno, hasta a nivel salud, etcétera. Entonces, también, Francisco, muy, muy interesante ese tema. Muchas gracias. Y finalmente, pues a Litzuli Zárate, en el capítulo 47 de Cultivating Emotional Balance. Y como decías, esta parte de unir la ciencia con la espiritualidad, yo creo que para allá vamos. Sí, o sea, sí. Para allá vamos, para allá va la ciencia y para allá va la espiritualidad, es decir, para unirse, para darse cuenta de que no han estado hablando de cosas distintas, sino de que han estado hablando de lo mismo, nada más con diferente nombre. Claro, con diferente cara, ¿no? Y ese episodio con Litzuli creo que fue el que más ha durado, en el que más nos hemos extendido. Y podemos habernos extendido sí, más, también, está ¿no? buenísimo. Así es, con ella y con los demás también, ¿no? Entonces, tal vez incluso repetir invitados para seguir hablando, profundizar de algún tema o hablar de otros temas que también manejen, creo que sería muy interesante, ¿no? Así es. Y también quisiera aquí aprovechar y agradecer pues a todas las personas que nos han escuchado y que de alguna u otra manera nos han hecho llegar sus comentarios, sus sugerencias de plática, incluso sus agradecimientos. Y hay personas, bueno, que los han escuchado y que en vivo, en persona, me han dicho gracias, me sirvió muchísimo, ya lo escuché 3 veces, sigan hablando de esto. Personas que me han dicho, es que sí es cierto, ustedes lo que predican de compartir es lo que están haciendo y con el genuino interés de lo que nosotros conocemos, compartirlo. Entonces, pues gracias a todas esas personas. Sí, así es. Gracias a nuestras mamás, a nuestras tías que nos saludan en Facebook. La tía que le da like, la tía que te echa porras. Muchas gracias. Pero lo interesante, Mike, es que este proyecto de expresar emociones no se va a quedar aquí.
no se queda únicamente en la es. parte de podcast, sino pues ya necesitamos avanzar y necesitamos seguir adelante y necesitamos seguir expandiendo y necesitamos seguir compartiendo todo esto, porque ya te dije, mi sueño, así mi visión es que la inteligencia emocional se puede enseñar en kinder, en primaria, en secundaria, en preparatoria, en universidad, en las empresas, en las casas, en los talleres, en todos lados. O sea, realmente creo que es una herramienta que necesitamos como seres humanos para poder vivir en bienestar. Y más ahora que, bueno, está tan sonado el tema del cambio climático, vamos a hablar de eso, pero también tiene que ver nuestras emociones con este tema. O sea, hay que arreglar nuestro entorno, hay que arreglar nuestro planeta, pero no podemos hacerlo si no cambiamos nosotros internamente, si no arreglamos primero nuestras emociones internas. Si lo que sentimos es indiferencia o apatía, pues por supuesto que no vamos a poder desarrollarnos o mejorar nosotros como personas. Avaricia, egoísmo, ¿no? Avaricia, y por lo tanto, pues no vamos a poder cambiar nuestro entorno. Entonces, creo que lo que podemos hacer, una de las tantas cosas, porque hay tantas cosas ahora por hacer, es aprender a desarrollar nuestra inteligencia emocional. Y más, bueno, ahorita, si somos padres o si pensamos tener hijos, pues desde ahorita aprenderlo para poderlo enseñar a las siguientes generaciones. Es momento de que lo aprendamos y es momento de que lo empezamos a desarrollar. Entonces, vienen muchas más cosas. Así es. Y por eso, porque vienen muchas más cosas, ¿qué tenemos, Mike? Tenemos un taller en la ciudad de Querétaro. Vamos a dar un taller el 29 y 30 de junio del presente año, que es 2019. Por si lo estás escuchando en otro año, pues te lo perdiste o si no estás en Querétaro, bueno, no estuviste, no pudiste estar presente. Pero vamos a tener este taller de 2 días. Van a ser alrededor de 15 horas que vamos a estar compartiendo diversos temas, muchos de los que hemos hablado, pero con un enfoque muy, muy práctico. Sí vamos a hablar un poco de la teoría, de los fundamentos que hay detrás pero lo más importante es que vamos a estar haciendo ejercicios para relacionarlos con situaciones que tiene cada quien, ejercicios para compartir, ejercicios en grupo o ejercicios en pareja para generar reflexión en pareja, así como en corto, y luego compartir reflexiones con el grupo. Muy, muy, muy enfocado a las emociones, a lograr identificar las emociones que sentimos, por qué las sentimos, qué situaciones en tu vida están relacionadas con esas emociones que están presentes, en fin. Comunicación no violenta, vamos a meter ahí los temas de comunicación no violenta para, pues, buscamos que la gente pueda tener una noción, un conocimiento mayor y lo pueda empezar a llevar a la práctica y pueda compartirlo con otras personas que tienen ese interés y pues que les sea más fácil empezar a dar esos pasos o esos pasos adicionales, porque no necesariamente es empezar de cero, ¿no? Nunca me he preocupado por mis emociones y ahora lo voy a hacer. Hay personas que ya tienen un camino andado y esto es pues para aportar un poco más y que puedan tener el tema de la inteligencia emocional más desarrollado, más presente y pues quizá hasta que les detone más ese interés para seguirse desarrollando más. Claro, y sobre todo pues que se lleven herramientas, como dice Mike, para poderlas aplicar en su vida diaria, para poder en cualquier momento identificar qué es lo que está sucediendo y cómo resolver conflictos de una manera más constructiva, de una manera pacífica y todo basándonos en nuestras emociones. O sea, realmente somos seres emocionales, no lo podemos evitar y bueno, este taller y todos los que va a haber posteriormente, pues como decíamos o hemos dicho en muchos episodios, es nuestro granito de arena, nuestra contribución para que todas las personas puedan vivir en bienestar. Si muchas de las enfermedades que también ya hemos hablado vienen de tener nuestras emociones reprimidas, de callarnos, entonces pues es el momento, es el espacio para poder expresarnos, conocer nuestras emociones, tomarlas como esta brújula increíble que son para guiarnos en la vida y mejorar nuestra relación con nosotros mismos y obviamente con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, es fabuloso, estoy muy emocionada. Entonces, para las personas de Querétaro o las que estén cerca de Querétaro, el 29 y 30 de junio, en la página están los detalles. Si entran a expresaremociones.com, ahí vienen los detalles, viene el costo, que por cierto, en esta primera ocasión como expresar emociones que vamos a dar este taller, pues es un costo especial, la verdad, y con además del costo especial, una promoción no es costo, súper Mike, especial. Es inversión. Una inversión. En ¿no? ti mismo. Así es. Y además con un súper descuento porque pues, la intención es que la gente se anime, la gente lo conozca
y dar ese primer paso. Ya después, bueno, tendrá un precio, una inversión diferente, pero bueno, pues los que están aquí aprovechen. También el cupo es limitado, va a ser un grupo muy pequeño, también para tener aquí un control ¿no? del grupo, poderlos atender bien. Ya después haremos grupos más grandes, pero en este primero queremos hacer un grupo muy pequeño, con un costo bastante accesible, un precio, una inversión muy atractiva, muy accesible. Y bueno, que empezar a dar, es más esto una contribución que otra cosa, lo que estamos haciendo, pero queremos desarrollarlo más y queremos además llevarlo más lejos, incluso llevarlo a otras ciudades. Así es que, bueno, esto, incluso si nos invitan ahí a otras ciudades y a otros países, ¿cómo no? Vamos y vamos a compartir. Tengo mi visa y mi pasaporte disponibles. Así es. Muy pues bien, Mike, ya que los invitamos al taller, ya que agradecimos, pues, ¿qué te parece también ir concluyendo con este episodio de aniversario y con todos los aprendizajes que hemos tenido? Y la verdad es que una de las cosas que yo puedo decir es que yo solo sé que no sé nada. Muy buena conclusión, ¿no? El reconocer. Porque pues así a lo mejor ya esas ganas de querer tener la razón o querer ganar en las discusiones van bajando, ¿no? Totalmente, y me doy cuenta que cada nueva situación que tengo en mi día a día es un momento más o una experiencia más para realmente poner en práctica lo que sé o incluso para comenzar a generar esa curiosidad en las otras personas. O sea, por ejemplo, cuando veo a alguien que está teniendo algún conflicto, mi primera intervención, o bueno, no la primera, pero sí procuro, ¿y cómo te sientes? Irlo llevando a esta parte de reconocer sus emociones para darse cuenta qué es lo que realmente está sucediendo, y no solamente en el cuchicheo y en la plática que tienen los pensamientos y que tiene la mente, sino qué hay detrás de todo eso, detrás de todo ese ruido mental, qué hay detrás. Entonces, para mí, pues a veces me doy cuenta que tengo alguna herramienta que puede ayudar a las otras personas o que puede ayudarme a mí misma. Hay veces que tomo herramientas prestadas que he aprendido y hay veces que digo, pues necesito seguir aprendiendo, esto no se acaba nunca, ¿no? Y como vimos, las emociones tienen relación con todo, entonces me encanta el seguir aprendiendo, el seguir investigando, el seguir armando este rompecabezas. Y sí, por eso digo que yo solo sé que no sé nada. Como tú dices, eterno aprendiz, porque este tema de las emociones es enorme, enorme y fabuloso. Yo lo que puedo concluir, sin extenderme demasiado, porque, bueno, lo suelo hacer, lo reconozco, pero yo lo podría resumir en que esta experiencia que hemos estado viviendo durante este año me ha permitido conocerme mejor. Y el conocerme mejor a través de escuchar mis emociones, es lo que me ha permitido estar en bienestar y trascendiendo situaciones del pasado que me causaron dolor en su momento y que tal vez repetía patrones que vivía en otras situaciones. Entonces, pues en mi conclusión de esto, así como en general, es cuando logramos escucharnos a nosotros mismos o cuando hacemos ese hábito de escucharnos a nosotros mismos, es cuando podemos resolver las situaciones que nos aquejan, podemos ir por las cosas que nos gustan, las cosas que deseamos, pero a veces ni siquiera sabemos eso porque no escuchamos nuestras emociones, nuestros deseos, ¿no? Más profundos. Entonces, fundamental escucharnos a nosotros, y la mejor herramienta para escucharnos a nosotros, o el mejor indicador tal vez, son las emociones, ¿no? Entonces, escuchar las emociones, aprender de ellas para conocernos mejor, relacionarnos mejor con nosotros mismos, y a partir de esa mejor relación con nosotros mismos, relacionarnos mejor con los demás y con el mundo. Y creo que eso es lo que puede hacer un cambio cuando empezamos con nosotros, ¿no? Y con esto, Diana, concluimos el episodio de hoy en tiempo, sin pasarnos, pero por ¡Bravo! Poquito nos pasamos. Episodio de aniversario. Y les agradecemos muchísimo. Gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo, durante todo este año, a quien lo ha hecho. Si eres nuevo escuchándonos, bueno, hay 51 episodios más atrás de este que puedes escuchar. Los invitamos y les pedimos que compartan esto con las personas que quieren, con las personas que creen que un mensaje como el que nosotros transmitimos les puede resonar y les puede aportar algo positivo. Y les recordamos también nuestras formas de contacto.
Pueden encontrarnos en Facebook, en la página Expresar Emociones, Emociones y Bienestar. También en nuestro canal de YouTube, Expresar Emociones. Por supuesto, también en nuestros correos electrónicos. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. También ya estamos en Spotify y en la página que ya la comentó Mike hace rato, www.expresaremociones.com, y ahí mismo podrán encontrar toda la información relacionada con este taller del 29 y 30 de junio y hacer su registro. No se lo pierdan, son emociones para la vida. Así es. Muchas gracias nuevamente y nos escuchamos en el próximo episodio.